Amén. Amén. ¿Seguimos aquí o Amén. ya se fueron? Entonces, la segunda forma en la que Dios entra, cuando entra a tu casa, te sientas a la mesa con Él. La primera, ¿cuál fue? Que por medio de ti, Dios actúa en otras personas. La segunda, que por medio de nosotros, Dios se sienta a la mesa y nosotros cenamos con Él. Y que hay que entregarle lo mejor a Dios. No se lo olvide. Hay que entregarle lo mejor al Señor. Marcos, capítulo 5. Versículo 35. Mire lo que dice, Marcos 5:35. Tiene como título la hija de Jairo, la mujer que tocó el manto de Jesús. Versículo 35 dice así: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestan más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Mira lo que pasa acá. Y ahora empieza la predicación. Mira lo que pasa acá. Está Jesús haciéndole el milagro a una mujer que tenía un flujo de 12 años. Pero cuando él estaba ahí, había una multitud tremenda, porque esa mujer toca el manto de Jesús y Jesús dice: ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen: pero con esta cantidad de gente, ¿cómo vamos a saber nosotros quién fue el que te tocó? Digo, porque de mí salió poder. O sea que la mujer fue sana en el acto, después de 12 años. Y dice la Biblia que había gastado mucho dinero en médicos y que no habían podido. Lo que el humano no puede, Dios lo hace. Amén. Lo que en la naturaleza humana no se puede hacer, ahí es donde Dios se glorifica. Cuando ya nosotros bajamos los brazos y decimos no podemos, ahí es donde Dios nos lo levanta. Mientras nosotros en nuestras fuerzas estemos así, Dios no hace nada. Pero cuando nosotros bajamos los brazos y le decimos: Dios, hasta aquí llegamos, ya no podemos, no doy más, apague y vámonos, ahí es donde Dios levanta tus brazos y viene la victoria y viene la sanidad. Esa mujer había gastado mucho dinero en los mejores médicos y nadie le había podido quitar ese flujo de 12 años. ¿A qué puede oler una mujer con un flujo de 12 años? A feo, ¿sí? Todo el mundo le hacía el quite. Pero ella, cuando ve que Jesús va en la multitud ahí, que lo llevan ahí, como sea llega y dice: si por lo menos le tocara el manto, yo sería sana. Y yo me la imagino estirando la mano, arrastrándose por allá, por todo eso, llegando de Jesús, y le toca el manto. Y Jesús dice: porque de mí salió poder, solamente tocándole el manto. ¿Qué hubiese pasado si hubiera hablado con él? La fe. Ahora, cuando él estaba en esto, llegan los criados de allá del varón de la sinagoga y le dice: tu hija ha muerto, ya no molesten más al maestro. Entonces Jesús oye y le dice: cree. Y dice la Biblia que no permitió que ninguno de los que estaban ahí con él en la multitud lo siguieran. Solamente cogió a 3. Usted, sígame. Nadie más. Los demás se quedan. Y llega a la casa y todo el mundo llorando y todo el mundo lamentándose, y pregunta: ¿por qué lloran y por qué se lamentan? La niña no ha muerto, la niña está dormida.
y entra a la habitación donde está la niña y dice la Biblia que toma al papá, a la mamá, a los que iban con él y a los demás los echa afuera. Les dice, sálganse de aquí. Solamente entra allá donde está la niña y da la palabra y la niña se levanta. Ahora, cuando Dios entra a tu casa, hay intimidad con Él, de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Cuando Dios entra a la habitación de tu casa, entra en comunión con tu familia. Y es una comunión en la que nadie más se puede meter, porque Dios sacó a los que estaban ahí. A los que no tenían nada que ver, Dios los echó fuera. Cuando Dios tiene la intimidad con tu casa, con tu familia, a los que no tienen nada que ver con eso, Dios los saca. Porque es Dios el que está tratando contigo, con tus hijos, en tu casa, en la intimidad del hogar. Y ya Dios, y Jesús dice, Talita Cumi, que es niña, a ti te digo, levántate. Y en estos tres casos, el del centurión, en el caso de la mujer, del perfume, y en el caso el de la sinagoga con la niña, hay similitud. ¿Sí sabe cuál es? ¿No se imagina cuál es la similitud de estos tres casos? Que en las tres ocasiones fueron a buscar a Jesús. Dios está esperando a que tú lo busques cada día más. Dios está esperando a que tú lo dejes entrar a tu casa. Dios está esperando a que tú lo dejes entrar a tu vida, a que tú vayas y le digas, Dios, necesito de ti. Porque si tú no lo buscas, Él se sienta allá como estaba sentado en el centurión. Si tú no lo buscas, Él sigue su camino, como pudo haber seguido su camino después de que fluyó, de que paró el flujo de sangre. Fueron y lo buscaron. Esa mujer, la que regó el perfume, que dicen los sabios, los teólogos, que era una ramera, fue y buscó a Jesús. ¿Ve? Hay que buscar a Dios. Hay que buscarlo cada día más. Si no lo buscas, o si no lo buscamos, estamos perdidos. Si no lo buscas, no hay milagros en tu casa. Si no lo buscas, no hay sanidad en tu casa. Si no lo buscas, no hay perfecta comunión entre padres e hijos, o hijos y padres, si no buscamos a Dios cada día más. Si no lo buscas, nuestra casa no huele a olor fragante. Siempre va a haber pelea. Hay que buscar a Jesús, hay que buscar a Dios, para que Dios empiece a decir, voy a tu casa, voy a tu casa. Usted dirá, yo no soy digno de que Él entre en mi casa, porque es que, ay Dios mío, pero creyendo en su palabra, creyendo en lo que Él ha hablado, Dios actúa en el hogar. Pero si no hacemos nada, si no buscamos, ¿cuántos aquí hay que están esperando a que les lleguen las cosas? ¿Cuántos aquí hay de los que dicen, ay, pero es que la Biblia dice que las bendiciones me alcanzarán? O sea, que las bendiciones vienen detrás de mí porque yo voy adelante. Pero tiene que moverse, tiene que hacer algo para que esas bendiciones lleguen. Tiene que hacer algo para que su casa huela a olor fragante. Tiene que hacer algo para que su negocio se mueva. Tiene que hacer algo usted para que su vida cambie. Y ese algo es buscar a Jesús. Buscar a Dios. No busque la solución. Mire, le puede echar todo el ambientador de la casa. Usted llega ahí, medio pote en cada viaje. Póngale ambientador al baño. Todo. Usted ahí puede quitar el olor natural, lo que sale de algo, de un sifón. Eso se puede quitar con ese tipo de ambientadores. Pero el olor espiritual se quita cuando dejamos que Dios entre en nuestra casa. Cuando nosotros dejamos que Dios empiece a gobernar nuestro hogar, nuestra cama, al esposo, a la esposa, a los hijos. Ese sí se quita, olor fragante.
El olor fragante no se compra allá en la estación de Transmilenio, esos cositos que valen 3,000 pesos. Ese es el olor fragante artificial. El olor fragante de Dios es un olor poderoso en el Espíritu Santo. Amén. Quiere que la gente llegue a su casa y que no se quieran ir. Quiere de que llegue y le diga, esto aquí es amañador, de que se respira un aire, se respira una tranquilidad. Oiga, qué casa tan bonita la que usted tiene, donde así no tenga tantas ventanas, esté la luz. Bueno, busque al Señor. Busque a Dios cada día más. Vaya y dígale a Dios, necesito tal cosa. Y Dios empieza a actuar en su vida. 3 casos en los cuales fueron a buscar a Dios, porque sabían de que Dios era la solución a lo que estaban buscando. Sabían de que Dios puede curar las enfermedades. Cuando salió el papá y la mamá de la niña estaba enferma, pero no se había muerto. No se había muerto. Estaba enferma. Y cuando ellos fueron donde estaba Jesús, salieron de la casa, dejando a la niña en cama, enferma. ¿Y por qué se llega a esa conclusión? Porque después llega el criado y le dice, tu niña ha muerto. O sea que cuando él salió de la casa, la niña estaba viva, pero tenía una enfermedad. Y le dicen, cuando salieron de la casa, fueron a buscar a Dios para que Dios sanara una enfermedad, y Dios les terminó sanando la muerte. Cuando tú sales buscando a Dios para que Dios te sane a ti, algo pequeño, algo aparentemente fácil, Dios te escarba el corazón y te sana lo más profundo que tengas en tu alma. Lo que estaba muerto, Dios te lo vuelve a vivir. Si tenías la oración muerta, Dios te la aviva. Si tenías el hogar muerto, Dios te lo aviva. Pero tienes que buscar a Dios. Tienes que buscarlo. Cuando nosotros lo buscamos por algo pequeño, Dios nos sorprende con lo grande. ¿Eh? ¿Qué íbamos a pensar nosotros de que íbamos a tener una iglesia con la gente que tenemos ahora y las que vienen? Tal vez en nuestro pensamiento llegaba y empezábamos con 4 personas y llegó la palabra del Señor, será la iglesia más grande de la localidad. ¿Por qué? Porque buscamos a Dios en lo pequeño para que Dios se glorifique en lo grande. Amén. Amén. Así es que es. Tenemos que honrar a Dios en lo poco para que Dios nos lleve a cosas mayores. No quiera pegar el brinco de la nada a lo grande, porque no. En la iglesia, para llegar a lo grande, tiene que ser fiel en lo poco. En lo poco. Y aquí hemos tenido personas que llegan y dicen, no, que a mí el Señor me ha mostrado que yo tengo que irme para una iglesia grande, porque es que lo mío es grande y yo me tengo que ir allá, mejor dicho, allá como es tan grande lo mío, no, allá no hay cómo, pastor, no hay cómo, porque yo tengo que ir para una iglesia, mejor dicho, de una forma espectacular. Y yo no estoy en contra de las iglesias grandes, pero Dios te coloca en una iglesia pequeña para llevarte a la grandeza en el Espíritu. Amén. Amén. Tienes que empezar por alguna parte. Hay que empezar por alguna parte. Si nosotros queremos una bodega en el Señor, Dios primero nos colocó aquí, en lo que alguna vez fue la sala de la casa, y nos va a llevar a la grandeza, pero hay que buscarlo en todo momento. Dios nos sorprende. Dios nos sorprende cada día más. ¿Ven? Hay un esposo o una esposa. Bueno, empieza a buscar a Dios para que levante a ese muerto. Amén. Para que levante a la muerta. Dígale, Señor, en mi casa hay un muerto, Señor. Un muerto en vida. No se diga, porque el que está por fuera de los caminos del Señor, el Señor dice que está muerto. Amén, así es. Sí, está muerto, no físicamente, sino espiritualmente. Entonces dígale, Señor, en mi casa hay un muerto espiritual y huele a podrido, Señor, así como estaba oyendo Lázaro. Pero solamente párate, Dios, frente a la tumba de él y di la palabra, y él se levantará y se sentará contigo en la mesa. Amén. Amén. Así es sencillo.
Y se levantará y se sentará contigo y cenará contigo. Pero hay que buscar al Señor. Y le diga al Señor, de la palabra, Señor. De la palabra, Señor. Y las cosas serán hechas. Yo no soy digno de que entre en mi casa, le dijo el centurión, pero estaba ahí con él. Y le dijo, solamente di lo que tienes que decir, di la palabra, yo la creo. Y así es hecho. Mientras usted está en la iglesia, dígale, Señor, di la palabra, dila, y yo la creo, y en mi casa será reflejado el milagro. Amén. En mi casa será reflejada mi oración. Amén. En ese varón que está allá echado, durmiendo, trasnochado, borracho, allá, Señor, tú estás tocándolo, Señor, sacándolo de esa tumba. Y se levantará y te servirá, Dios. Amén. Y te servirá. ¿Sabe que la mayoría de los casos la mujer es la que paga el precio por el hombre? La mujer es la que paga el precio por el hombre. En la mayoría de los casos. Yo pocos casos conozco de que el hombre diga, es que esa mujer me ha costado mi oración. No, tremendo, esa mujer, mejor dicho, estoy orando por ella. ¿No? La mayoría son las mujeres. Las iglesias de Dios están llenas de mujeres que están pagando el precio por los hombres. El 80% de las iglesias son mujeres. ¿Por qué? Porque es que eso viene desde la antigüedad. La primera que le dio lo más fino al Señor fue una mujer. Fue la mujer que llegó y le echó el perfume. Mientras el hombre pensaba en la avaricia, lo hemos podido vender. ¿Ah? ¿Y ve? Que la mujer es la que en la mayoría de los casos paga el precio. La que se postra de rodillas, la que es la que pide, la que es la que clama, la que intercede. Es la mujer. Al hombre se le está olvidando el sacerdocio que el Señor le entregó. Por eso hoy en día las mujeres se están levantando con poder en las iglesias. Amén, así es. A nosotros los hombres se nos está olvidando para qué Dios nos colocó enfrente de una familia, de una iglesia. Por eso las mujeres se están levantando, profetas, evangelistas, pastoras, ungidas de la palabra del Señor. Porque lo han creído y lo han puesto en práctica. Y nosotros estamos dejando que nos cojan camino. Claro que nos toca, mejor dicho, ponernos las pilas. Porque hay que llegar y decirle, Señor, entra tú a mi casa, a mi vida. Entra a mis hijos, para que en ellos haya un milagro. Usted sabe la angustia que debió haber sentido el papá cuando vio que el hijo estaba enfermo. Si su hijo se le enferma, ¿usted qué hace? ¿Qué hace? Usted coge un taxi y se va para el hospital y llega allá gritando como loco, mi hijo está enfermo, un médico. Eso es lo que uno hace como papá, ¿cierto? Y estas personas fueron a donde estaba Jesús, donde había mucha gente, muchísima gente. Las posibilidades de que de pronto hubieran podido llegar eran mínimas porque había mucha gente. Pero Dios se plació en hacer un milagro en su casa. No importa en qué iglesia está, si está en una iglesia de pequeña, mediana o gran congregación. Cuando Dios lanza una palabra, si es para ti, te llega. Así está allá en el puesto 20,000, te llega. Solamente Dios necesita es hablar por medio, alguien hablaba personalmente, pero cuando Dios habla por medio del siervo, del pastor, tú agarras la palabra y dices, Señor, yo la creo. Yo la creo, Dios. No tuviste necesidad de llegar físicamente allá a mi casa, llegaste en lo espiritual, Señor, y moviste, Padre amado, y resucitaste aquello que estaba muerto. Amén. Y lo resucitaste, y ahora te sirve. ¿Cuántos muertos hay en las casas? Levante la mano a ver que tenga algún muerto en la casa. ¿Nadie más? ¿No hay muertos en la casa? ¿Judío no tiene muertos en la casa?
Y bien podrido. Pero Dios, ¿cuántos días llevaba Lázaro de muerto? 3 días. Y a los 3 días ya. Claro. Es más, en el momento en que la persona fallece, que la circulación deja de fluir por el cuerpo de la sangre, empieza el cuerpo a botar su olor. La abuela muerta. O sea que a los 3 días era cosa seria. Pero Dios aún así se plació en Lázaro y lo levanta por medio de una palabra. Dígale: Señor, al muerto que yo tengo en mi casa, mándale una palabra para que se levante. Mándale, Señor, una orden para que sea así y se levante. Háblale tú, Señor, porque es que lo que yo le digo le entra por aquí y le sale por acá. Háblale tú, Señor, para que se levante de esa tumba.